El ojo es un órgano sensorial que provee el sentido de la vista. Vamos a empezar hablando de algunas generalidades de este órgano. La córnea y el cristalino del ojo capturan y enfocan la luz. Tenemos a la córnea y más en profundidad estaría el cristalino. El iris, que es esto que sería de color marrón en este ojo, ajusta el ojo a las diferencias de iluminación de los campos visuales. El ojo tiene la capacidad de seguir el desplazamiento de objetos en movimiento mediante movimientos oculares coordinados, que son producto de una serie de músculos que permiten estos movimientos. Las células fotorreceptoras que se ubican en la retina, que sería la capa más adentro, más interna en el globo ocular, detectan la intensidad y el color de la luz y codifican estos parámetros en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro a través del nervio óptico. A continuación vamos a explicar con más detalle cada una de estas partes. En primer lugar tenemos que el globo ocular tiene tres capas. La más externa sería la túnica fibrosa, también conocida como esclerocórnea. Esta es la capa más externa, incluye a la esclera y a la córnea, y la córnea ocupa la sexta parte anterior del globo ocular, describiendo una convexidad. La córnea también está en continuidad con la esclera. La esclera, por su parte, está compuesta por tejido conjuntivo fibroso y provee puntos de fijación para los músculos extrínsecos del ojo. La túnica fibrosa rodea a estas dos capas. Luego tenemos la capa media, que sería la túnica vascular o uvea. Esta comprende la coroides y la estroma del cuerpo ciliar y del iris. Los vasos sanguíneos y la melanina le dan un color pardo, y este pigmento absorbe y dispersa la luz reflejada. Y la capa más interna es la retina, que comprende un epitelio pigmentario, una retina nerviosa y el epitelio del cuerpo ciliar y del iris. Ahora vamos a explicar esto con más detalle. Aquí tenemos un dibujo del ojo donde podemos ver que la túnica fibrosa es la más externa, que está compuesta por la esclera, que sería esta parte blanca de acá, y más anteriormente la córnea, que describe esta convexidad. Luego la capa media, que es de este color en este dibujo rosado, o en el ser humano se describe que tiene un color pardo. Esta es la túnica vascular o uvea, constituida por la coroides, que sería esta capa de acá, y más anteriormente tenemos al cuerpo ciliar y luego tenemos al iris. Y por último, la capa más interna sería la retina, a la cual se le describe, o sea, la retina nerviosa tiene una parte que es no fotosensible y una parte fotosensible. Y también tiene el epitelio pigmentario de la retina. Todo esto lo vamos a describir con más detalle. Y aquí podemos ver la inserción de estos músculos extrínsecos del ojo en la esclera. En cuanto a los compartimentos intraoculares, se describen tres dentro del ojo. Las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites de las tres cámaras del ojo. En primer lugar tenemos la cámara anterior, que sería esta de acá. Está ubicada entre la córnea y el iris. Sería esta que podemos ver en este dibujo. Luego, más posteriormente, y que es mucho más estrecha en comparación a esta cámara anterior, tenemos a la cámara posterior, la cual se ubica entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Es decir, este espacio entre estas dos estructuras es la cámara posterior. Luego tenemos a la cámara vítrea, que sería la más grande, que es esta que está acá, que se ubica entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Es decir, todo esto sería la cámara vítrea. También tenemos el segmento anterior del ojo, que está formado por la córnea, las cámaras anterior y posterior y todo su contenido. Y el segmento posterior del ojo, que está formado por la cámara vítrea, la retina visual, el epitelio pigmentario de la retina, la parte posterior de la esclera y la uvea. En cuanto a los medios ópticos de difracción, que es lo que se conoce como aparato dióptrico, esto está constituido por una serie de estructuras que permiten el paso de la luz desde el exterior, desde el medio ambiente, hacia la retina. En primer lugar tenemos a la córnea, que es la ventana en la superficie anterior del ojo. Luego tenemos al humor acuoso, que se ubica entre las cámaras anterior y posterior. Luego tenemos el cristalino, que es una estructura biconvexa que es transparente y está suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado zónula de zinc. Es decir, el cristalino está flotando, por así decirlo, gracias a estas estructuras que parten de los cuerpos ciliares. Luego tenemos el cuerpo vítreo, que consiste en agua con proteínas, hialuronano, glucoproteínas y fibrillas colágenas. Este llena la cámara vítrea y mantiene la forma del ojo, y su componente líquido se llama humor vítreo. La refracción sirve para enfocar los rayos luminosos sobre las células fotorreceptoras de la retina. El humor acuoso suministra sustancias nutritivas a dos estructuras avasculares, que son el cristalino y la córnea.
Vamos a empezar hablando de la túnica fibrosa o esclerocórnea, que como ya comenté anteriormente está conformada por la córnea y la esclera. La córnea tiene cinco capas, y aquí la podemos ver en una lámina histológica. En primer lugar tenemos al epitelio corneal, el cual es plano estratificado sin estrato córneo, como podemos observar acá. Este tiene cinco capas de células y es continuo con el epitelio conjuntival que tapiza la esclera. Las células basales son cilíndricas bajas y las superficiales son planas. Las células madres de este epitelio están en el limbo esclerocorneal, que es el límite entre la córnea y la esclerótica. Las terminaciones nerviosas le dan una sensibilidad extrema al tacto y por eso es que resulta muy incómodo cuando nos cae algo en el ojo, es por estas terminaciones nerviosas. Entonces aquí el limbo esclerocorneal es este límite entre la córnea y la esclera. En ese sitio es donde se ubican estas células madres de este epitelio. Luego más en profundidad tenemos a la membrana de Bowman o membrana basal anterior. Esta se encuentra entre el epitelio corneal y la estroma corneal subyacente. Termina en el limbo esclerocorneal y tiene fibrillas colágenas. Aquí podemos ver el epitelio anterior y por debajo la membrana de Bowman y más en profundidad el estroma corneal, o también conocido como sustancia propia. Esta es la capa más gruesa, como podemos ver aquí, y constituye el 90% del espesor de la córnea. Se compone de unas 60 laminillas delgadas, cada una consta de haces paralelos de fibras colágenas. Entre las laminillas hay capas de fibroblastos aplanados, como se puede ver aquí en la imagen, estos fibroblastos. Luego tenemos más en profundidad a la membrana de Descemet, también conocida como membrana basal posterior. Esta es la lámina basal de las células endoteliales de la córnea. Aquí sería este endotelio, son las células endoteliales y esta membrana sería su lámina basal. Este consiste en una red de fibras. Separa el endotelio corneal de la estroma corneal y se extiende periféricamente por debajo de la esclera formando el ligamento pectíneo, el cual penetra en el músculo ciliar y en la esclera y mantiene la curvatura normal de la córnea. Y luego tenemos al endotelio corneal, el cual es una capa simple de células planas, tapiza la superficie interna de la córnea y permite el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso que se encuentra más profundo. Ahora vamos a hablar de la esclera. Esta es una capa opaca compuesta principalmente por tejido conjuntivo denso. Aquí cabe destacar que esta es opaca, esto quiere decir que no es transparente a diferencia de la córnea que sí es una capa transparente. Y esa transparencia se cree que se debe a la disposición más ordenada de las fibras que componen a esta estructura. Tiene haces de colágeno de disposición irregular, fibras elásticas, fibroblastos y sustancia fundamental. Está perforada por vasos sanguíneos, nervios y el nervio óptico y se le describen tres capas. La más externa sería la lámina epiescleral, también llamada epiesclera, que es tejido conjuntivo laxo. La capa media es la sustancia propia o esclera propiamente dicha o cápsula de tenón. Esta es una fascia conjuntiva que revista el globo ocular y está hecha de fibras colágenas y en ella se insertan los tendones de los músculos extraoculares. Y más interno tenemos a la lámina supracoroides o lámina fusca. Esta es la superficie interna de la esclera y tiene fibras colágenas y elásticas, fibroblastos, melanocitos, macrófagos, entre otras células. Y luego tenemos al espacio epiescleral o de tenón, el cual está entre la lámina epiescleral y la sustancia propia de la esclera y permite que el globo ocular rote libremente dentro de la órbita. Entonces aquí podemos ver este dibujo para repasar lo que ya hemos visto. Tenemos a la córnea, la cámara anterior, que aquí se encuentra el humor acuoso, igual que en la cámara posterior, el limbo esclerocorneal, que es el límite entre la córnea y la esclera. Tenemos a la conjuntiva, que es una estructura que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos a la esclera, la coroides, luego la retina. Aquí la hora serrata es o sea, es el límite entre el cuerpo ciliar y la retina. Luego aquí tenemos al nervio óptico con su disco óptico y, bueno, esta fobia central que vamos a describir con más detalle más adelante. El limbo esclerocorneal, aquí este es el límite entre la esclera y la córnea. La membrana de Bowman termina súbitamente en el límite entre la córnea y la esclera. Aquí el epitelio aumenta de 5 células de espesor de la córnea a 10 a 12 capas de células de la conjuntiva. Tiene células del tipo de las conjuntivales y de la córnea. La capa basal tiene células madre corneolimbales y aquí se produce una transición abrupta entre la córnea, que es avascular, y la esclera, que está bien vascularizada. El ángulo iridocorneal contiene el aparato de drenaje del humor acuoso. El ángulo iridocorneal es el que se forma aquí entre el iris y la córnea. Este ángulo sería el ángulo iridocorneal. Y ahí tenemos al sistema de drenaje del humor acuoso, que está dado.
en parte por esta estructura que sería el conducto de Schlemm. Entonces, en la capa de la estroma, varios conductos revestidos de endotelio que se denominan malla trabecular, se ubica acá, o también conocido como espacios de Fontana, confluyen para formar el seno venoso de la esclera, que es el conducto de Schlemm. Entonces, el sumo acuoso va a estar aquí, en estas cámaras, y va a drenar a través de estos conductos, y luego se va a dirigir hacia las venas. El humor acuoso se produce en los procesos ciliares. De ahí fluye hacia la cámara anterior a través de la abertura entre el iris y el cristalino. Es decir, se produce en los procesos ciliares y luego pasa por esta abertura. Luego llega a los orificios de la malla trabecular y de ahí pasa al seno venoso de la esclera. Las venas aquí se llaman venas acuosas y estas transportan el humor acuoso hacia las venas de la esclera. Y aquí podemos ver ese dibujo con más detalle. Aquí tenemos el cristalino, tenemos a los cuerpos ciliares con sus fibras zonulares que se unen al cristalino. Y en esos procesos ciliares se va a producir el humor acuoso. Eso va a fluir a través de la cámara posterior y luego hacia la cámara anterior del ojo. Y una vez en la cámara anterior del ojo, se va a dirigir hacia esta red trabecular, que son los espacios de Fontana. Y luego de ahí va a fluir hacia el conducto de Schlemm. Y a partir de ahí se va a dirigir hacia las venas. Aquí podemos ver una lámina donde podemos ver eso mismo. Aquí tenemos el ángulo iridocorneal. Este es el iris. Este sería o sea, por aquí más arriba sería la córnea. Aquí tenemos el conducto de Schlemm. Aquí está la esclera, el músculo ciliar y estos serían los procesos ciliares con sus fibras zonulares que se van a unir al cristalino. Vamos a hablar de la túnica vascular o uvea, empezando por el iris, que es esto que vemos aquí. Esta es la porción más anterior de la túnica vascular y forma un diafragma contráctil delante del cristalino. La pupila es su orificio central, es decir, dependiendo de la contracción de los músculos que vamos a describir ahora, la pupila se puede volver más pequeña o se puede volver más grande. Esto permite una mayor entrada de luz o una menor entrada de luz. Está compuesto por un estroma de tejido conjuntivo muy vascularizado, que en su superficie posterior tiene el epitelio pigmentario posterior, cuya lámina basal mira hacia la cámara posterior del ojo. También tenemos al mioepitelio pigmentado anterior, que sus células contienen melanina y sus porciones basales, que son las anteriores, tienen elementos contráctiles que forman el músculo dilatador de la pupila. Entonces aquí podemos ver una imagen, un dibujo esquemático de estas estructuras. Este sería la parte anterior del iris y ahí si le damos más aumento a esta región, podemos ver que están estas dos capas de células, células epiteliales. Por una parte tenemos la lámina basal del epitelio pigmentado posterior, que sería esta capa de acá, y más anteriormente tenemos el epitelio pigmentado anterior. Como podemos ver, aquí tenemos esas células de músculo liso que van a formar al músculo dilatador de la pupila. Y luego, más anteriormente, tenemos más células musculares lisas que van a formar al músculo esfínter de la pupila. Entonces, ese músculo está formado por células musculares lisas en la estroma del iris cerca del borde de la pupila, como podemos ver aquí. Tiene orientación circunferencial y está inervado por nervios parasimpáticos transmitidos en el nervio oculomotor, que sería el tercer par craneal. La superficie anterior del iris, esta es una capa discontinua de fibroblastos y melanocitos. El músculo dilatador de la pupila está inervado por nervios simpáticos del ganglio cervical superior. Y aquí podemos ver una lámina del iris, que sería la parte anterior. Podemos ver que hay melanocitos en la estroma, en la cara anterior del iris y tejido conjuntivo. Aquí tenemos células de músculo liso que conforman este músculo que ya les comenté. Y aquí tenemos por una parte el epitelio pigmentado anterior y el epitelio pigmentado posterior. Y más en profundidad estaría el cristalino. El cuerpo ciliar, que es esta estructura que vemos acá, este es el iris, este es el cuerpo ciliar, es la porción anterior engrosada de la túnica vascular. Está entre el iris y la coroides. Es decir, entre el iris y la coroides tenemos el cuerpo ciliar. Se extiende desde la raíz hasta la ora serrata. La ora serrata es la unión entre la retina, que sería esta parte más acá, más abajo, y el cuerpo ciliar. Ese límite es la ora serrata. Su tercera parte anterior contiene alrededor de 75 crestas radiales o procesos ciliares. Es decir, tenemos el cuerpo ciliar y a partir de ahí se extienden los procesos ciliares. Y desde allí van a partir las fibras zonulares que se van a dirigir al cristalino. El estroma del cuerpo ciliar tiene una capa externa de músculo liso que forma al músculo ciliar y la región vascular interna que se extiende dentro de los procesos ciliares. Y dependiendo de la contracción de ese músculo ciliar,
Eso va a determinar que las fibras sonulares halen al cristalino o que estén relajadas y que esto va a modificar la forma del cristalino. Y esa modificación permite la adaptación de la vista para ver objetos cercanos u objetos lejanos. Aquí el epitelio del cuerpo ciliar es una continuación de las dos capas epiteliares retinianas. Esta es una imagen del ojo, esto es como si estuviéramos dentro del globo ocular viendo hacia adelante, es decir, es el segmento anterior visto por detrás. Aquí estamos dentro del ojo viendo hacia el cristalino, que sería este. Podemos ver que, bueno, esta sería la porción óptica de la retina y ese límite donde termina la retina es la hora serrata. Y ahí podemos observar, o sea, por acá estaría el cuerpo ciliar y de a partir de ahí parten los cuerpos ciliares, los procesos ciliares y a partir de ellos salen las fibras sonulares, que serían esos hilitos que se van a unir al cristalino. El músculo ciliar tiene tres porciones o grupos funcionales de fibras musculares lisas. Tiene una porción meridional o longitudinal que estira la coroides, abre el ángulo iridocorneal y facilita el drenaje del humor acuoso. Luego tenemos la porción radial u oblicua que aplana el cristalino para enfocar para la visión distante. La porción circular o esfinteriana reduce la tensión sobre el cristalino y permite que se acomode para la visión cercana. Y los procesos ciliares son engrosamientos de la región vascular interna del cuerpo ciliar y están en continuidad con las capas vasculares de la coroides. Contienen fibras elásticas y macrófagos con gránulos de melanina y están cubiertos por una doble capa de células epiteliales cilíndricas, que es el epitelio ciliar. Y este tiene como función producir al humor acuoso, es decir, este líquido se va a producir en los procesos ciliares y de ahí va a partir a la cámara posterior y anterior del ojo. También este epitelio participa en la barrera hematoacuosa, que es la barrera que separa al humor acuoso y a la sangre, que están los vasos sanguíneos, y sirve como punto de anclaje de las fibras sonulares que conforman el ligamento suspensorio del cristalino. Es decir, todas esas fibras sonulares en conjunto se llaman ligamento suspensorio del cristalino. Y este epitelio se continúa con el epitelio pigmentado posterior del iris. El humor acuoso deriva del plasma y mantiene la presión intraocular. También proporciona sustancias nutritivas y elimina metabolitos de los tejidos avasculares, que son la córnea y el cristalino. Es decir, estas estructuras no tienen vasos sanguíneos y los nutrientes llegan a través del humor acuoso. Este líquido sale del cuerpo ciliar hacia el cristalino y luego pasa entre este y el iris antes de llegar a la cámara anterior del ojo. Se filtra en los tejidos del limbo esclerocorneal al entrar en los espacios laberínticos de la malla trabecular o espacios de Fontana. Luego alcanza al conducto de Schlemm y luego se dirige hacia las venas de la esclera. Es decir, el humor acuoso es un filtrado que deriva del plasma, es decir, de la sangre, y luego ese humor acuoso regresa a la sangre a través de estas venas acuosas. La coroides, esta capa aquí de color rosado que vemos, es una lámina vascular pardo oscura entre la esclera y la retina, es decir, está ricamente vascularizada y se describe en dos capas. La capa coriocapilar es una lámina vascular interna y provee nutrientes a las células de la retina. Y la membrana de Bruch o membrana vítrea es una lámina delgada amorfa y hialina. El espacio pericoroideo es un espacio potencial entre la esclera y la retina. Y también tiene células musculares lisas libres en su interior. La retina es la capa más interna del globo ocular, que sería esta de color amarillo, y se la describe en dos capas. La retina nerviosa o retina propiamente dicha es la capa interna con fotorreceptores. Y tenemos luego al epitelio pigmentario retiniano, que es la capa externa contigua y adherida a la capa coriocapilar de la coroides a través de la membrana de Bruch. Si la capa más interna es la retina nerviosa que tiene fotorreceptores, más externo está el epitelio pigmentario retiniano, más externo está la membrana de Bruch y más externo a eso está la capa coriocapilar de la coroides. Entre las dos capas hay un espacio potencial. Y en la retina nerviosa se describen dos regiones, la región no fotosensible o no visual, que es anterior a la hora serrata, es decir, solamente está por aquí por delante. Esta revista la superficie interna del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris. Y posterior a la hora serrata tenemos la región fotosensible u óptica. Esta revista la superficie interna del ojo, excepto en donde es perforada por el nervio óptico. Aquí podemos ver una imagen de la retina. Esto es como si estuviéramos dentro del globo ocular, viendo hacia atrás, hacia, hacia donde se encuentra, o sea, hacia la región posterior del globo ocular. Y en este caso, esto sería un ojo derecho.
¿Cómo sé que es derecho? Porque el disco óptico es medial, es decir, está orientado hacia la parte más medial. Y la fobia central está ubicada hacia la parte más lateral. Entonces esto es como si estuviéramos dentro del ojo derecho viendo hacia atrás. Y aquí se pueden describir varias regiones. El disco óptico o papila óptica es el sitio en donde el nervio óptico se une a la retina. Es un punto ciego en el campo visual porque carece de células fotorreceptoras. Es decir, la visión se produce a través de todo este epitelio que tiene células fotorreceptoras, pero en ese disco óptico no hay células fotorreceptoras, entonces en esa área no percibimos ninguna imagen. Luego tenemos a la fobia central, que es esta que vemos acá. Es una depresión poco profunda lateral a la papila óptica. O sea, la papila óptica es medial y la fobia es lateral. Es la zona de mayor agudeza visual. El eje visual del ojo pasa a través de la fobia y es la región de la retina que contiene la mayor concentración y la disposición mejor ordenada de los elementos visuales. Y la mácula lútea es una zona con pigmentación amarillenta que vemos aquí que rodea a la fobia. Y aquí podemos ver una imagen en el corte sagital donde podemos ver esto amarillo sería el- la retina. Y este disco óptico sería esta región que está acá. Este es el disco óptico que es donde se une el nervio óptico, que podemos ver aquí. Y aquí tenemos a la fobia central, que como podemos ver es una depresión. Y este sería el centro del eje visual. Y alrededor de eso tendríamos a la mácula. La retina nerviosa tiene 10 capas, que podemos ver en este corte. Y bueno, en esas 10 capas hay 4 grupos de células. Las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones de la retina. Las neuronas de conducción, que son células bipolares y células ganglionares, las neuronas de asociación, que son células horizontales, células centrífugas, células interflexiformes y células amacrinas, y las células de sostén o glía, que son las células de Müller, microglía y astrocitos. La capa más externa, que sería esta de acá, o sea, aquí vamos, lo externo sería esto de aquí abajo y lo interno sería esto de acá arriba. El epitelio pigmentario es la capa más externa, es una sola capa de células cúbicas sobre la capa de Bruch de la coroides. Sus células tienen extensiones que rodean a los conos y bastones y tienen como función absorber la luz para impedir su reflexión, aislar a las células retinianas de la sangre, es decir, contribuye a formar la barrera hematorretiniana. También participa en la resíntesis del pigmento visual y en la fagocitosis y eliminación de los discos membranosos de los conos y bastones. Podemos ver esa misma imagen y un dibujo esquemático. Aquí tendríamos la lámina vítrea o membrana de Bruch, la coroides, y la primera capa sería esta que es el epitelio pigmentario. Luego tenemos la capa de bastones y conos. Luego tenemos a la membrana limitante externa. Luego a la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, las capas de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. Y esta sería la luz. O sea, la parte más interna, esta sería la cámara vítrea. La retina nerviosa, bueno, la siguiente capa sería la capa de conos y bastones, que son las células fotorreceptoras que podemos observar acá. Este sería un bastón y esto sería un cono. Este contiene los segmentos externos de los conos y los bastones, que serían esto. Esto es el segmento externo. Y los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras. Y estos serían los segmentos internos. La retina contiene alrededor de 120 millones de bastones y 7 millones de conos. Es decir, los bastones son mucho más numerosos. En la fobia central está la mayor densidad de conos. No hay bastones en la fobia ni en el disco óptico. Los bastones son usados en condiciones de baja intensidad luminosa y su imagen obtenida se compone de tonos de gris. Y los conos, hay tres tipos, L, M y S, son más sensibles a las regiones de color rojo, verde y azul del espectro luminoso y cada tipo contiene una molécula diferente de pigmento visual. Eh, Cada fotorreceptor se le describe en tres partes. Sería el segmento externo, la primera, que es cilíndrica o cónica, se relaciona con las microvellosidades, como vemos acá, de las células del epitelio pigmentario y se considera un cilio modificado. Contiene discos horizontales y es el sitio donde ocurre la fotosensibilidad. Luego tenemos el pedículo de conexión que vemos acá, que contiene un cilio y es la región estrecha que une el segmento interno con el externo. Y luego está el segmento interno que contiene orgánulos. Los bastones poseen el pigmento visual rodopsina y los conos poseen el pigmento visual iodopsina. Y aquí podemos ver una imagen de la distribución de estas células.
Como podemos ver, aquí en la fobia central tenemos una gran cantidad de conos, como se ve en esta gráfica, y en el resto de la retina disminuye esa cantidad de conos y aumenta la cantidad de bastones. Y como podemos ver aquí, en el punto ciego no podemos ver nada en ese punto porque no tenemos nada de conos ni de bastones. La membrana limitante externa es el límite apical de las células de Müller. Es una hilera de uniones adherentes entre los extremos apicales de las células de Müller entre sí y con los conos y bastones, y se cree que es una barrera metabólica. Luego tenemos a la capa nuclear externa que contiene los cuerpos celulares de los conos y los bastones, como podemos ver acá. Luego la capa plexiforme externa que contiene las evaginaciones de los conos, bastones, células horizontales, células amacrinas y las neuronas bipolares con las que establecen sinapsis. Luego tenemos a la capa nuclear interna, contiene los cuerpos celulares de las células horizontales, amacrinas, bipolares, interplexiformes y de Müller, y también tiene los capilares de los vasos retinados se extienden hasta esta capa. Luego tenemos a la capa plexiforme interna, que contiene las evaginaciones de las células horizontales, amacrinas, bipolares y ganglionares. Luego la capa ganglionar, que tiene los cuerpos celulares de las células ganglionares, y de su soma neuronal surge un axón que continúa hasta abandonar el ojo como parte del nervio óptico. Luego tenemos la capa de fibras del nervio óptico que contiene evaginaciones axónicas de las células ganglionares que salen de la retina hacia el cerebro. Y por último tenemos a la membrana limitante interna, que es la capa más interna, que es una lámina basal de las células de Müller y separa la retina del cuerpo vítreo. Hay regiones especializadas de la retina, como ya les comenté, la fobia central o fobia centralis. Esto es una imagen de un fondo de ojo. Es una depresión en el polo posterior del eje óptico. Su región central se llama foviola. La mayoría de las capas de la retina están reducidas o faltan a sector de los fotorreceptores. No hay conos, no hay vasos retinianos y el epitelio pigmentario y la capa curiocapilar están engrosados. La mácula luteal lo rodea esta región y es amarillenta debido a la presencia de un pigmento que se llama xantofila, un pigmento amarillo, y contiene esta región unos 17.000 conos. Tiene bastones en su periferia y también carece de vasos retinianos. En cuanto a los vasos de la retina, que son estos que vemos acá, la arteria y la vena centrales de la retina pasan por el centro del nervio óptico para entrar en el bulbo del ojo en el disco óptico. La arteria central de la retina irriga las capas retinianas internas y se divide en ramas superiores e inferiores, a partir de las cuales parten ramas nasales y temporales. Nasales serían estas que se dirigen hacia la región medial, donde está la nariz, y temporales se dirigen hacia la región temporal, que sería la región más lateral. Las venas en esta área tienen un patrón similar de ramificación a las arterias, y el resto de las capas se nutre por difusión desde la capa vascular coriocapilar de la coroides. El cristalino, esta estructura que vemos acá, es biconvexa, avascular y transparente. Está suspendido de los bordes del cuerpo ciliar por las fibras zonulares. La tracción de estos, que se produce por la contracción del músculo ciliar, su tracción aplana al cristalino y su relajación hace que el cristalino se abombe. Tiene tres componentes: la cápsula, que es una lámina basal producida por el epitelio anterior, que tiene colágeno tipo 4 y proteoglucanos. El epitelio subcapsular, que es una capa de células epiteliales cúbicas que están solamente en la superficie anterior del cristalino. Si en la posterior no tenemos esto, solo está en la anterior. Y las fibras del cristalino que derivan de las células epiteliales del cristalino, que podemos ver acá. Y bueno, esta sería la parte anterior y esta la parte posterior y vemos cómo la luz puede atravesar el cristalino porque es una estructura transparente. Y podemos ver un corte histológico. Aquí tenemos el epitelio subcapsular. Esta sería la capa más externa anterior, que es la cápsula del cristalino, que es la lámina basal de este epitelio. Luego tenemos las fibras del cristalino. El cuerpo vítreo se ubica en la cámara vítrea. Como podemos ver acá, es una sustancia gelatinosa transparente que ocupa la cámara vítrea del segmento posterior del ojo y está fijado de forma laxa a las estructuras vecinas. Se forma por un gel homogéneo que contiene 99% agua, que sería el humor vítreo, colágeno, glucosaminoglicanos y células que se llaman hialocitos. En su periferia puede haber fibroblastos y macrófagos. Y el conducto hialoideo o conducto de Cloquet atraviesa el centro del cuerpo vítreo de la papila óptica en dirección a la cápsula posterior del cristalino. Entonces ese conducto lo podemos ver en esta imagen. Este sería el conducto hialoideo que está ahí en el cuerpo vítreo. Ahora vamos a hablar de las estructuras accesorias del ojo. En primer lugar está la conjuntiva,
que es una membrana mucosa delgada y transparente que reviste el espacio entre la superficie interna de los párpados y la superficie anterior del globo ocular alrededor de la córnea. O sea, en la córnea no tenemos conjuntiva, pero en lo que está alrededor, en la esclerótica, está revestida por esta conjuntiva que se extiende hacia la superficie interior de los párpados. Se extiende desde el limbo esclerocorneal, es decir, la conjuntiva ocular, y reviste la superficie interna de los párpados, que esa sería la conjuntiva palpebral. Un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes sobre una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Y aquí las células caliciformes producen lágrimas. Los párpados, entonces un corte sagital, y este sería el párpado superior. Su función es proteger al globo ocular. Su piel es fina y elástica. En su interior está una estructura que vemos acá que se llama tarso. Está formado por tejido fibroso y elástico denso. En él se fijan fibras musculares lisas del músculo tarsal superior o músculo de Müller, como podemos ver aquí. El músculo orbicular del ojo forma una lámina de fibras osteomusculares que cubren al tarso. El tejido conjuntivo del párpado superior tiene fibras tendinosas del músculo elevador del párpado superior. Y podemos ver el músculo orbicular del ojo. Y las pestañas aquí emergen desde el borde anterior del margen del párpado. Y aquí podemos ver que tenemos a la conjuntiva ocular de este lado del ojo y la parte que cubre el párpado sería la conjuntiva palpebral. Y este receso aquí se llama fornix del saco conjuntival, que ahí es donde drena la glándula lagrimal, como vamos a ver ahora. Este sería un corte, una lámina histológica donde podemos ver un párpado. Como podemos ver, tiene glándulas sudoríparas ecrinas y glándulas tarsales o de meibomio, que se observan aquí. Estas son glándulas sebáceas. En el párpado superior hay unas 25, en el inferior hay unas 20, y su secreción forma una capa oleosa sobre la superficie de la película lagrimal que retarda la evaporación de las lágrimas. También hay glándulas sebáceas de las pestañas que se observan aquí, que se llaman glándulas de Seyss. Se comunican con los folículos en donde vierten sus secreciones. También están aquí las glándulas apocrinas palpebrales o glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas pequeñas. Y también las glándulas lagrimales accesorias, son glándulas tubuloalveolares compuestas cerosas que están en la superficie interna de los párpados superiores, que serían las glándulas de Wolfram, y en el fornix del saco conjuntival, que serían las glándulas de Krauss. Como podemos ver aquí están las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram. La glándula lagrimal es esta que se ubica aquí en la parte lateral y superior del globo ocular. Produce las lágrimas que humedecen la córnea y se introducen en el conducto nasolagrimal. Está debajo de la conjuntiva en el ángulo lateral superior de la órbita y consiste en lóbulos de adenómeros tubulacinares serosos. Tienen células cilíndricas y células mioepiteliales que contribuyen a la excreción de las lágrimas. Es decir, estas células contráctiles permiten la contracción de esta glándula y que se excreten las lágrimas hacia la superficie del ojo. De ellas surgen unos 12 conductos excretores justo debajo del párpado superior. Como podemos ver aquí, los conductos excretores drenan en el fornix del saco conjuntival. Los conductillos lagrimales superior e inferior se unen para formar el conductillo lagrimal común. Entonces aquí, bueno, en esta imagen tenemos la glándula lagrimal. Los conductos excretores drenan en esta parte de arriba, que sería el fornix del saco conjuntival. Entonces esas lágrimas van a estar en el ojo y luego ellas van a drenar a través de estos conductos. Es decir, se produjeron aquí arriba y ellas bajan y luego drenan a través del conductillo lagrimal superior y el conductillo lagrimal inferior, que se unen para formar el conductillo lagrimal común, el cual drena en esta estructura que es el saco lagrimal, que luego vamos a tener el conducto nasolagrimal que va a drenar en la cavidad nasal. Es decir, las glándulas se producen aquí arriba y drenan a través de estas estructuras hacia la cavidad nasal. El saco lagrimal y el conducto nasolagrimal tienen un epitelio pseudoestratificado ciliado. Las lágrimas mantienen húmedas a la conjuntiva y al epitelio corneal y eliminan materiales extraños de la superficie del ojo. La película lagrimal es una mezcla de productos secretados por las glándulas lagrimales, las glándulas lagrimales accesorias, las células caliciformes de la conjuntiva y las glándulas tarsales del párpado. La película lagrimal contiene proteínas, enzimas, lípidos, metabolitos, electrolitos, entre otros. Y ya para terminar, los músculos extraoculares o músculos extrínsecos son estas estructuras de músculo esquelético que podemos ver acá. Hay 6 que fijan a cada globo ocular. Son los músculos rectos medial, lateral, superior e inferior y los músculos oblicuos superior e inferior. El músculo oblicuo superior está inervado por el nervio troclear, que sería el cuarto par craneal,
El músculo recto lateral está inervado por el nervio abducens y todos los demás músculos están inervados por el nervio oculomotor. Y su acción combinada permite el movimiento vertical, lateral y rotacional del globo ocular.